En este día lo que voy a compartir es un tema que de pronto no tiene nada que ver con el Día de las Madres, ¿sí? Pero sí tiene que ver con las situaciones que enfrenta una madre o una familia, situaciones que de pronto van a ayudarnos a afirmarnos en el Evangelio y a creer más en Dios, o de pronto van a ser un estorbo en nuestra vida, ¿sí? Es conforme nosotros entendamos que es una adversidad. Lo que voy a hablar en esta mañana lleva por título Adversidad, herramienta de Dios. Lo que vamos a mirar en la Biblia, algunos versículos que hablan acerca de la adversidad y cómo lo veían los personajes bíblicos, cómo enfrentaban la adversidad. Así que le invito a que abra su Biblia en el Salmo 35, versículo 15. Salmo 35, versículo 15, vamos a mirar este texto, donde el salmista podía expresar esto de esta manera. A ver si lo tienen, si no, está ahí en la pantalla. Dice la palabra: pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Bueno, y después empieza a hablar un poquito acerca de cómo eran esta gente. Pero dentro de lo que es este salmo, el salmista podía expresar lo siguiente: que en el momento en que llegó una adversidad a su vida, aparecieron las personas que de pronto parecía que se alegraban con lo que le estaba pasando, ¿no? Y nosotros ahora, que estamos de a poquito conociendo a Dios, su obrar, entrando en sus caminos, en este camino que de pronto va siendo distinto a todo lo que nosotros habíamos experimentado o pensado, llega un momento donde vamos avanzando, y en ese momento que avanzamos no quiere decir que no vamos a tener adversidades. La adversidad siempre está presente. Las adversidades son parte de nuestra vida cristiana o anteriormente en el mundo. Las adversidades, ya vamos a ponerlo en claro, la adversidad es una herramienta que Dios utiliza, ¿sí?, a favor de nuestra vida, aunque no nos guste tener momentos de adversidad. Aunque cuando llega esa adversidad aparecen personas que de pronto, en el caso aquí del texto que leímos, se gozan o disfrutan que estemos pasando así, que estemos pasando por esa situación, que de pronto en lugar de preocuparse o en lugar de darnos una mano, pareciera que yo te dije, ¿viste? Como que nos frotan en nuestra cara lo que ellos supuestamente dicen. Entonces el salmista decía: pero ellos se alegran en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables, y yo no lo entendía. Una de las cosas que sucede en nuestra vida cuando llega una adversidad es no entender por qué me pasa esto, para qué llega a mi vida, si estoy haciendo las cosas bien. La frase, estoy haciendo las cosas bien, leo la Biblia, oro y voy a la iglesia, y más voy, peor me va, más adversidad, más problemas. Bienvenido al club. ¿Sí? Hace un ratito se quejaban, así entre líneas, de si tienen que preparar algo, esa semanita tienen complicaciones, ¿no? Bueno, bienvenido al club. Todos los días tengo que preparar algo.
Así que todos los días veo la mano de Dios ayudando a salir adelante. Eso nos ayuda a que nosotros podamos estar firmes y seguir adelante. Porque lo podemos tomar como si fuera, hoy, ¿para qué? Más vale dejo todo. O aguantamos el protestar, pero que nos sale a veces, el protestar y esperar ver cómo Dios actúa en beneficio nuestro, a pesar de que hay una adversidad, a pesar de que hay un problema. Entonces el salmista podía declarar esto. Vamos a mirar otro texto, otro salmo, el Salmo 49, versículo 5. Y en este salmo hace una pregunta. Dice así: ¿por qué de temer en los días de adversidad? Cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare. Hace una pregunta: ¿por qué vamos a temer en los momentos de adversidad? Porque yo quiero decirte que la adversidad va a llegar. Cuando viene la adversidad sobre nuestra vida, ¿por qué vamos a temer? Es que siempre miramos las cosas de un lado negativo, ¿no? No nos gusta pasar por esas situaciones. Y de pronto, una adversidad, Dios la utiliza de una manera en nuestra vida para hacer ver lo que hay en nuestro corazón. Una adversidad, Dios la utiliza para hacernos ver lo que hay alrededor nuestro. En el versículo anterior veíamos que había gente que se burlaba o que señalaba o que hacía algo que de pronto, en lugar de ayudarnos, nos dañaba más. Es que la adversidad, cuando llega a nuestra vida, va a sacar a luz lo que hay alrededor nuestro o internamente. La adversidad es una simple prueba donde Dios saca a luz lo que nosotros somos. Va a demostrar la fe donde está puesta. Va a demostrar dónde está nuestro corazón. Entonces son necesarias las adversidades. Entonces el salmista decía: ¿por qué de temer en los días de adversidad? ¿Por qué tengo que deprimirme o sentirme mal? ¿Por qué? Si lo voy a enfrentar. O sea, esto tengámoslo en claro, que si lo vamos a enfrentar, por más que chille, llore, patalee, lo va a tener que vivir. Entonces mejor cambiar actitud. Porque vamos a entender que detrás de eso hay algo bueno. Dios tiene un propósito. Dios tiene que obrar. De pronto me va a mostrar alrededor a las personas que están alrededor mío, porque vamos a ver si realmente están para darnos su apoyo, beneficiar nuestra vida, o si están como algo que quiere hundirnos. O vamos a ver dentro de nuestro corazón en qué depositamos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Porque a veces también eso es inestable, si no está sobre la roca. ¿Sí? Entonces la adversidad va a llegar. Cuando estamos seguros de quién es Dios, cuando estamos confiados y sabemos de que Dios está detrás de la dificultad, de la adversidad, vamos a hacer como el salmista. ¿De qué voy a temer cuando venga la adversidad? ¿Qué puede hacer? Nosotros somos personas que hemos pasado por un montón de situaciones desde chicos. Y todo lo que hemos vivido, todas las experiencias que hemos tenido, son experiencias que de pronto podríamos nosotros
ser diplomados y tener un certificado de pasar ese obstáculo, pasar esa situación. Tendríamos que estar ya confiando en Dios, de que Dios, de dónde nos sacó, dónde nos trajo, estar seguros, confiados. Pero aún seguimos luchando con la adversidad. ¿Por qué? Porque nos renegamos, no queremos nosotros pasar por eso. Y el mayor miedo que puede tener una madre es que sus hijos no pasen por lo que ellos pasaron. ¿Sí? Que no experimenten esa situación. Pero esas situaciones que hemos vivido como padres, de pronto, ahora al ver a nuestros hijos no queremos que ellos pasen por eso, entonces tenemos que aferrarnos a algo que realmente los guarde, los proteja. Nosotros lo hemos aprendido de más grande. En la mayoría de los casos, de pronto no tuvo una experiencia cercana con el Señor. La mayoría. Los demás, pocos son, creo que lo que la familia eran cristianos. Pero la mayoría no teníamos esta palabra en el hogar. No había oración, no había comunión con Dios, no asistíamos a la iglesia. Entonces no había eso. Hoy nosotros podemos ayudar a nuestros hijos desde otro lado. Podemos tener una visión de la vida distinta. Y cuando viene un problema, una situación, en lugar de temer o dudar de Dios, no, confíe en Dios. Dios está haciendo algo sobre su vida, su familia. Y esa adversidad que viene va a mostrar, ¿sí?, cómo Dios está obrando. ¿Sí? En medio de toda la situación tenemos que ser como el salmista. ¿Por qué de temer en los días de adversidad? Y esto es bravo porque acá dice en los días. No dice que va a ser una situación. Van a ser días. A veces los días se hacen largos, ¿no? Medios complicados. Pero el énfasis no está en lo largo que es el día. El énfasis está en por qué tengo que temer. Es que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra va a estar? El énfasis está ahí, en depositar nuestra confianza en Dios. Porque la adversidad la vamos a pasar. ¿Sí? La vamos a pasar. Vamos a un proverbio. Proverbio 12, versículo 21. Algo que provoca la adversidad. Algo que dice que produce sobre el justo. Proverbios 12, 21 dice: ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Pero acá dice que ninguna. ¿Y cómo? El salmista decía que había días de adversidad. Aquí vamos a volver al énfasis. No está diciendo algo que dañe, que lastime, que marque la vida de la persona, que produzca algo malo, porque para el justo tiene como una protección y se llama Dios. Entonces ninguna adversidad acontecerá al justo. ¿Pero qué clase de adversidad? Ninguna. De las malas, de las que están bajo un poder superior al que Dios tiene. No hay nada. El justo está bajo la protección. Sí pasa por adversidades, ¿sí?, aunque parezca contradictorio con el anterior, pero el énfasis está en que no lo dañan, en que no ejercen sobre aquel justo
un efecto que lo aleje de Dios. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos bien? Entonces Dios tiene un cuidado sobre nuestras vidas. Ahora el tema que nosotros dice el justo. Y justo no vino hoy. ¿No? ¿Quién es justo? Somos justificados, es distinto de ser justos. Justo, ninguno de nosotros es justo. Porque el justo es aquel que, por sus propios méritos, es justificado. En cambio, la palabra, al ver que ninguno de nosotros es justo, llegamos a ser justificados. ¿Sí? O sea, Jesús aún arregló esa situación. ¿Por qué? Porque ninguno llegaba a ese nivel de tener justicia. Entonces, este justo, a pesar de que no hay ningún mal que le dañe, pero tampoco alcanzaba a ser justo. Siempre nos falta algo. ¿Sí? Siempre nos falta 5 para el peso, decían. Bueno, siempre nos falta algo. Pero tenemos a aquel que suple toda necesidad, Jesús. Él nos justifica delante del Padre. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La fe es lo que a nosotros nos va a ayudar a justificar toda falta que aún tenemos. ¿Por qué? Porque depositamos la fe en aquel que puede suplir toda necesidad. ¿Sí? Entonces, aún este texto nos sirve para entender que no hay algo que salga mal, aunque tengamos una adversidad, algo que venga mal a nuestra vida, a pesar de la adversidad. Vamos a mirar otro texto, Eclesiastés 7:14. Eclesiastés 7:14 dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Aquí, en este texto, nos habla de que es Dios el que produce aún esos días de adversidad. Dios permite que la adversidad llegue a nuestras vidas. Dios permite que vengan los tiempos de gozo, de alegría y también los tiempos de adversidad. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque Dios tiene que demostrar qué hay en nuestro corazón. Porque Dios tiene que abrirnos los ojos. Porque de pronto las personas que están, volvemos a lo anterior, que las personas están a nuestro alrededor no eran personas que iban a beneficiar nuestra vida. Que de pronto lo que yo estaba depositando fe, confianza o abriendo mi corazón a esas cosas me alejaba de Dios. Entonces, la adversidad llega a nuestras vidas. Esto habla del control de Dios. Porque Dios permite que venga sobre nosotros, ¿sí? Pero no quiere decir que pierda el control. Es lo que hablamos el día viernes. El día viernes hice una pregunta acerca de si Dios está en nuestro pecado. Hablamos acerca de eso. ¿Dios está en nuestro pecado? Creo que no. Dios es santo. ¿Dios está en nuestro pecado? Usted no vino bien. Dios está en nuestro pecado y es pecado. Dios no puede estar. Es el pensamiento común. Pero Dios está en nuestro pecado. Porque si no sería un lugar donde Dios no tiene acceso. Y no sería Dios en ese lugar.
Dios está en nuestro pecado. No quiere decir que apruebe nuestro pecado, no quiere decir que Él permita que llegue ese pecado, pero Dios aún está en nuestro pecado. ¿Cómo está Cristo en nuestro pecado? Cristo, a través de la obra que hizo en la cruz, está en nuestros pecados pasados, en nuestros pecados presentes y aún está en nuestros pecados futuros, perdonándonos. Una vez y para siempre fue su sacrificio, donde cubrió todo. ¿Cuál es la condición que nosotros tenemos que tener delante de Dios? Es en reconocer nuestros pecados. ¿Sí? Entonces hablamos el día viernes de algo que sucedió en la cruz, que demuestra esa condición. Hay dos palabras que hace Jesús, que dice Jesús ahí en la cruz. Él se presenta delante de Dios, ¿sí? Por eso es que Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero después dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Esas son las dos condiciones que demuestran. No se presentó ante Dios diciendo el Padre: ¿por qué me has desamparado? Sino se presentó como Dios. ¿Por qué? Porque sobre Él estaba todo el pecado de la humanidad, nuestros pecados. Y cada vez que hablamos de pecado, no podemos presentarnos a Dios como Padre. ¿Por qué? Porque Dios va a emitir justicia. Y la justicia de Dios sobrepasa, ¿sí? Es tan pareja como su paternidad. O sea, nuestros hijos meten la pata, pero no dejan de ser nuestros hijos. Pero si somos buenos padres, vamos a corregir, ¿sí? Porque tenemos que ser justos. Entonces, al emitir justicia, no se presenta como Padre. Y Jesús lo sabía, por eso dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cada vez que nosotros clamamos por nuestros pecados, no nos presentamos como nuestro Padre. Nos tenemos que presentar ante Él como aquel que es nuestro Dios, el cual va a emitir justicia. Y luego, sí, una vez solucionado el problema, que Dios emite su juicio, ahí nos presentamos como lo que es Padre y encomendamos nuestra vida. Bueno, este es un repaso de lo que vimos el viernes. Entonces, ¿Dios está en nuestro pecado? Sí. ¿Cómo está? Está allí conociendo, llamándonos, atrayéndonos a Él. Está constantemente buscando que nosotros nos acerquemos a Él. No está aprobándolo. No está diciendo qué bueno que le hiciste. No. Pero si fuera que Dios no está en nuestro pecado, estaríamos diciendo que Dios no tiene un lugar donde alcanzarnos, un lugar donde estar. Todos nos hemos perdido, ¿sí? Y Él salió a buscarnos. Y cuando nos encuentra, no es que estamos bien santos, limpios, no, estamos en pecado. Por cuanto todos pecaron. Entonces, el pecado no es un impedimento. Y esto nos tiene que sacar peso de nosotros. Lo que le decía a los hermanos es que muchas veces, cuando alguien peca, que va a pecar, sí o sí, porque estamos en nuestra naturaleza, tenemos que corregir nuestra vida. Pero no se ponga en víctima de decir:
No, no me da la cara, ¿cómo voy a buscar a Dios? No, inmediatamente. Busque a Dios como juez justo y luego vuelva a su estado de paternidad. Déle lugar, va a entrar en la familia otra vez. Es como los chicos que meten la pata. Se esconden hasta que hablan con los padres y otra vez después, ¿no? Restablece la situación. En nuestra vida es igual. Dios siempre está presente. En los momentos de adversidades, en los momentos de gozo, en los momentos de bendición, en los momentos de que nosotros metemos la pata en el pecado, Dios está presente. Por eso es Dios. ¿Sí? Siempre Dios está presente. Y un último texto. Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, 7 dice, hablando de Dios, dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Lo repetimos? Dice, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y más claro que este versículo, para entender que la adversidad también es producto de Dios. Entonces esto a mi vida me enseña de que no tengo que renegar, ni enojarme, ni frustrarme, ni sentirme mal, ni decir, fallé, Dios, no puedo. No, melodramático, que nos sale la telenovela mexicana, no. Tenemos que seguir adelante. Y lo que Dios pone delante de nuestra vida, en su voluntad, en su control, Dios lo produce para bien en nuestra vida. Nos va a ayudar. Pero Satanás es un especialista en confundirnos, en hacernos sentir mal, y decir, no, ves que no avanzaste, ves que no podés, ves que no servís. Y si me pasa esto, habré pecado, se enojará Dios. Vienen todos, nos bombardean con preguntas y decir, no, pero otra vez me equivoqué, no aprendí nada, no avancé, no, es que simplemente es una adversidad. Es algo que tenemos que sortear y seguir adelante. ¿Quién lo permite? Dios. ¿Para qué? Para hacernos bien. ¿Sí? Es complicado Dios en las cosas. No, lo complicado somos nosotros, porque es algo sencillo. Es creer que Dios está en todo momento en nuestra vida. Desde el momento que dijimos, Jesús, te entrego mi corazón, sé el dueño de mi vida, aquí estoy. Desde ese momento Jesús dijo, listo, tu vida me pertenece y yo te voy a llevar por la vida y vas a tener pruebas, dificultades, adversidades, momentos de gozo, de alegría, todo eso, pero jamás te voy a soltar. Jamás te voy a dejar. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Si usted tiene en claro eso, de que Jesús está en las dificultades, como en los momentos de gozo, en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza, si usted tiene en claro que Jesús está presente, va a tomar la adversidad como algo que llega a su vida para probarlo. Entonces cuando llega esa prueba, no se queja, sino que simplemente la sortea, pasa. Que venga otra. ¿Por qué? Porque sabe que Dios está presente, que Dios está con usted. Y para reafirmar este texto, tenemos un texto, el que lo sabemos de memoria, Romanos 8:28. Y Pablo lo tiene ya por seguro esto, porque ya nos involucra a todos, porque dice, y sabemos, y esto es cierto, que todos sabemos. El tema de saberlo acá y bajarlo a nuestro corazón, aplicarlo, es lo difícil.
Pero Pablo dice que todos sabemos. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, cuando dice todas las cosas, vaya pensando en lo que está viviendo, eso también entra. Lo que pasa en mi familia, entra. Lo que viene en las dificultades, entra. Porque son todas las cosas, les ayuda a bien, les ayuda a bien, les ayuda a bien, les ayuda a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas nos ayudan para bien. Cuando entendemos que las adversidades las maneja Dios. Dios trabaja en nuestras vidas. Y usted y yo estamos destinados a ser como su Hijo Jesucristo. ¿Tendrá que traer alguna adversidad a nuestra vida para pulirnos? ¿Para ser como Jesús en nuestro carácter? Empieza a trabajar en nuestra vida. Sí. Bueno, será que solamente el carácter. En nuestras palabras, en nuestro pensamiento, en nuestro caminar diario. Tienen que venir adversidades, porque somos perfeccionados a través de eso. Tienen que venir casi me cruza la palabra y digo otra cosa. Adversidades. Para que cada uno de nosotros seamos hechos a imagen y semejanza, ¿sí?, de Dios. Como el propósito original. El pecado nos deformó. El pecado hizo estrago en nuestras vidas. Y ahora hay que sacar todo eso, ¿no?, de nuestras vidas. Todo eso. Pulir nuestras vidas. Hacernos aptos delante de Dios. Y ese trabajo lo va haciendo el Espíritu Santo en nuestro ser. ¿Sí? Y las adversidades van puliendo lo que se ve exteriormente. Internamente no lo ven, pero sí sigue trabajando. Así que, hermanos, en medio de todo lo que vivimos, démosle gracias a Dios. ¿Sí? Jamás deje de agradecer a Dios. No tiene que entender todo. Porque si Dios comienza a explicarle, usted se quedó por la mitad. ¿No sería más fácil? Usted siempre tiene otra opción. Siempre vemos las cosas, no, podríamos hacer... Y no, es que Dios tiene un plan y hace algo con un propósito para llevarnos a un destino. Y ese destino, Él lo tiene bien en claro. Sabe el propósito y sabe cómo trabajar en nuestras vidas. Así que, dele gracias a Dios por esta adversidad, por esta situación que pasa, y sigamos adelante porque Dios sigue teniendo el control. Amén. Y Él sigue obrando en nuestras vidas, utilizando la adversidad como una herramienta en sus manos. Amén. Póngase en pie, por favor.